Buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos Ortiz Gallardo. Soy alumno de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Este video es referente a la materia de Anatomía y Fisiología 1, específicamente de la unidad 4. El tema a abordar es la anatomía y fisiología del aparato respiratorio. Hago mención que esta materia está a cargo del docente, el doctor Luis Eduardo Legia. Y comenzamos. El sistema respiratorio. Vamos a desglosar a grandes rasgos la fisiología y la anatomía de lo que comprende el sistema respiratorio. Y empezamos diciendo que el sistema respiratorio pues es el que básicamente mueve el oxígeno hacia el torrente sanguíneo por medio de la inhalación y recoge el dióxido de carbono para ser excretado posteriormente mediante la exhalación. La anatomía respiratoria pues comprende la vía aérea superior y la vía aérea inferior, lo cual comprende en la vía aérea superior, que está compuesta por lo que es la faringe, la nasofaringe, la orofaringe, la epiglotis y la laringe. Dentro de la laringe podemos encontrar el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, posteriormente la tráquea, el bronquiolo, el bronquio principal, que es el izquierdo, y el bronquio principal, el derecho, separado por el diafragma y por último de los pulmones. Dentro de los pulmones hay una ramificación donde se encuentran los bronquiolos y los alveolos, los cuales están compuestos por el bronquiolo respiratorio, el conducto alveolar, el alveolo y el saco alveolar. El recubrimiento pleural, no mucho menos importante, encontramos lo que es la pared torácica, encontramos parte ya inferior de lo que es la tráquea, la pleura parietal, la pleura visceral, el bronquio, los pulmones, el mediastino y el diafragma, que esto va a ser parte del recubrimiento de lo que abarcan los pulmones. Y enfoquémonos al principio. La inhalación, esta se contrae el diafragma y los músculos intercostales. El diafragma se mueve hacia abajo, que es lo que permite que las costillas se muevan hacia arriba y hacia afuera. Esto aumenta el volumen de la cavidad torácica, disminuyendo la presión en el pecho. La inhalación comprende lo que es la expansión del pulmón, la contracción del músculo pectoral, el menor, y la contracción del músculo intercostales. Su contracción y descenso del diafragma. Ya en la exhalación se relaja el diafragma y músculos intercostales. El diafragma se mueve hacia arriba y las costillas se mueven hacia abajo y hacia adentro. Esto hace que disminuya el volumen de la cavidad torácica, aumentando la presión en el pecho. La anatomía de la vía aérea en infantes y niños. Vamos a hacer la diferencia, lo que comprende en infantes y niños y posteriormente en adultos, y vamos a hacer una comparativa de ellos. Las estructuras aéreas del menor tamaño pues son más fáciles de obstruirse. La lengua es proporcionalmente mayor a la del adulto. La tráquea es más estrecha, por consecuente más fácil de obstruirse, y la tráquea más suave, más flexible que la del adulto. El cricoides no bien desarrollado, eso quiere decir que está menos rígido, y la pared torácica es aún mucho más suave. Eso nos indica que en los infantes son respiradores abdominales. Y en la anatomía se puede apreciar la diferencia entre el menor, en lo que es un infante, lo que es un niño, a lo de un adulto. La nariz y boca son aún más pequeñas, la lengua ocupa más lugar en la laringe, que puede ser obstructiva en caso de
que quisiera obstruir la vía aérea. El cartílago cricoide es más blando y menos desarrollado, y la tráquea por subsecuente es mucho más estrecha. A diferencia del adulto, la nariz, la lengua, el cartílago cricoide es ya en su máximo desarrollo, y la tráquea por igual. El intercambio de gases en el cuerpo humano lo hace de manera alveolo-capilar. Eso quiere decir que el aire rico en oxígeno entra a los alveolos, la sangre baja en oxígeno, pasa alrededor de los alveolos y el oxígeno entra a los capilares y el dióxido de carbono entra a los alveolos. Dicho de otra manera, el alveolo, el intercambio de gases alveolo-capilar, para eso definiremos un poquito la estructura del corazón o la anatomía del corazón. Vamos a dividirlo en el corazón derecho y el corazón izquierdo. La sangre del corazón derecho, que es baja en oxígeno y alta en dióxido de carbono, ingresa mediante venas y eso ingresa a los glóbulos rojos que hacen los capilares. Después pasa por el alveolo, ya con la sangre del corazón izquierdo, que esta es sangre reoxigenada, alta en oxígeno, y a diferencia del principio, esta es baja en dióxido de carbono. Las células liberan dióxido de carbono hacia los capilares, y los capilares liberan oxígeno hacia las células. Aquí representado de otra manera, el flujo sanguíneo desde una arteria es la sangre oxigenada con bajos niveles de CO2, con altos niveles de O2, ingresando a los arteriola mediante el capilar, recogido en las células y excretado en la sangre desoxigenada, bajas en niveles de oxígeno y altas en niveles de dióxido de carbono. Después tenemos la respiración, la adecuada o la que no es adecuada. Para eso es importante señalar que no es suficiente tan solo determinar si el paciente está respirando. Hay que ver cuál es la frecuencia, cuál es el ritmo y cuál es la calidad adecuada que pueda presentar. Hay una tabla de referencia donde las frecuencias normales en un adulto pueden variar de 12 a 20 por minuto, en un niño de 15 a 30 por minuto y en un infante de 25 a 50 respiraciones por minuto. No específicamente tiene que ser forzoso variarse o apegarse a una tabla tal cual. Hay que recordar que la anatomía de cada persona es distinta y en base a eso va a haber una variabilidad de la respiración. Tenemos que identificar que el ritmo sea regular o irregular. Tenemos que notar la calidad, si hay sonidos respiratorios que estén presentes y que sean simétricos, si hay una expansión torácica, que ésta sea adecuada, que sea simétrica, si hay un esfuerzo, que debe de tener el uso mínimo o nulo de músculos accesorios, si hay una profundidad, cuál es el volumen corriente o volumen tidal adecuado. Una respiración inadecuada, como lo dice la respiración adecuada, también vemos su frecuencia, su ritmo y su calidad. La respiración que es inadecuada presenta una frecuencia fuera de rango normal, un ritmo que puede ser irregular y una profundidad con volumen inadecuado o superficial. Los sonidos respiratorios, estos suelen ser disminuidos o en su defecto ausentes. Y la expansión torácica es asimétrica o inadecuada. Y el esfuerzo es el uso de músculos accesorios. La piel puede tornarse pálida o cianótica. Cianótica nos referimos a un tono azul, a un tono gris. La piel es fría, pegajosa. Nos podemos referir que hay presencia de diaforesis. La respiración es agónica, ocasionalmente boqueando. Esta última, aunque se escucha agresivo, se observan justo antes en pacientes cuando ya están desahuciados o a punto de morir. Los signos de respiración inadecuada, como les hice mención, hay cianosis, hay esfuerzo de músculos faciales y del cuello, hay aleteo nasal, los labios fruncidos, ruidos de respirar, hay tos, graznido, ladrido,
y opresión torácica e incluso dolor. Si escuchamos también las sibilancias o estertores, hay un esfuerzo de músculos intercostales y abdominales y el hormigueo en manos y pies. Las alteraciones a nivel de conciencia, aunado al mareo, síncope, inquietud, ansiedad, confusión y combatividad. Hacer mucho énfasis en infantes y niños es donde se nota aún más ese tipo de síntomas, que es el aleteo nasal, las retracciones supraventriculares, la respiración mediante del diafragma, o denominada respiración diafragmática, las retracciones intercostales y la respiración en sube y baja. Y por último, una reflexión. ¿Qué importancia tiene este tema en la formación como técnico superior universitario en urgencias médicas? La importancia es vital saber y de obtener los conocimientos acerca del tema y la profundidad del tema. No tan solo el conocimiento teórico, sino práctico para poder identificar alguna anomalía, para poder identificar alguna alteración que comprometa el sistema respiratorio en el momento de dar una atención médica prehospitalaria. Por subsecuente, otorgar la mejor atención y que sea una atención de calidad y que sea una atención pronta y oportuna. Y así salvaguardar aún más la vida o la situación que comprometa la vida de una persona en alguna cuestión, ya sea patológica, ya sea traumática y de un accidente. Esto es todo, espero y les sirva esta breve